el doctor Manco Sacconetti, y estamos también con el señor Samán. Él es el secretario general para ver este tema del reparto de utilidades en esta empresa que viene evadiendo el pago a este grupo de trabajadores. Para que el doctor Jorge Manco también nos presente el día de hoy al secretario. Mucho gusto, muy buenos días, Evi, buenos días, Cindy. Aquí estamos con el secretario general del Sindicato de Trabajadores Obreros de Bacus, el señor Samán, que viene a hacer una serie de denuncias porque esta transnacional, que es prácticamente un monopolio, cuando tú te tomas tu chela, ¿no? Cristal, Pilsen, Arequipeña, Cusqueña, San Juan, es el mismo dueño. La empresa belga-brasileña AB InBev, y los trabajadores, justamente por defender sus derechos, entre ellos el derecho a la huelga, han sido injustamente despedidos, y justamente acá el secretario general va a ser, esta es una, ¿no?, de las denuncias que tienen contra esta abusiva transnacional que, repito, tiene un comportamiento monopólico en el mercado y prepotente con sus trabajadores. Bueno, bienvenido. Muy buenos días, adelante. Muy buenos días. Muy buenos días, amables oyentes de Radio Eco. Gracias por la oportunidad y el espacio que nos brinda esta prestigiosa emisora. Efectivamente, como lo señala el doctor Jorge Manco Sacconetti, la empresa Bacus es una empresa subsidiaria de la transnacional AB InBev de capitales belgo brasileño. Esta empresa, desde que compra a la otra empresa multinacional SACMILEN en octubre del año 2016, desde que ha llegado a operar acá en el Perú, esta empresa tiene presencia en los 5 continentes, es la primera potencia mundial de cerveza en el mundo. Desde que viene a operar acá en el Perú, ya ha despedido a 1.700 trabajadores empleados. Esta empresa viene con una política de reducción de costo, de recorte de beneficio. Esta empresa, desde que llegó acá al Perú, no respeta las normas, no respeta las leyes, no respeta convenios colectivos, no respeta nuestra constitución política del Estado peruano, no respeta sus propios lineamientos ni códigos de ética. Esta empresa no respeta en lo absolutamente nada. Nosotros, dentro de nuestro marco de nuestro derecho fundamental, que lo establece el artículo 28 de la Constitución Política del Estado peruano, nuestro derecho de huelga, ejercimos nosotros una huelga el día 11 y 12 de abril, a consecuencia de estas malas prácticas y políticas empresariales que viene con estas políticas de utilizar a los trabajadores, de reducir y recortar beneficios sociales que tenemos pactados dentro de un convenio colectivo que tiene fuerza vinculante, fuerza de ley. Efectuamos una huelga de 2 días, el 11 y 12 de abril, y esta empresa, a consecuencia de ello, despidió a 15 trabajadores nuestros de Motupe, obreros. ¿Por qué? Porque la empresa señala que damos personal mínimo esencial en caso de huelga, pero el Ministerio de Trabajo emite una resolución en la cual no había terminado todavía el procedimiento de la improcedencia de la huelga. La empresa se adelanta a sancionar, luego el Ministerio emite una resolución en la cual señala que durante no termine el procedimiento, la empresa no puede sancionar ni despedir ningún trabajador, pero la empresa lo hizo. La empresa despidió a 15 trabajadores. Tuvimos la oportunidad de conversar con el ministro de Trabajo, Cristian Sánchez, donde le hemos manifestado que esta empresa ha cometido un acto ilegal en sancionar y despedir 15 trabajadores. Ha sancionado a 120 trabajadores por 5 días, también por ejecutar la huelga. Le hemos conversado con el ministro de Trabajo, Cristian Sánchez, en la cual le hemos manifestado muy abiertamente que no tenemos la tutela del Estado, que la empresa viene acá al Perú, estas multinacionales vienen acá al Perú y hacen lo que quieren. ¿Y dónde está la autoridad de trabajo? ¿Dónde está la tutela del Estado? Donde el ministro es la que tiene, la responsabilidad que tiene el ministro es de que se cumplan las normas, las leyes acá en el Perú. Es muy cierto, señor Samán. Bueno, actualmente pues los trabajadores están viendo vulnerados sus derechos, ¿no? Respecto a ustedes como trabajadores de Bacus, de esta transnacional, pues queríamos que el doctor Manco nos indique en pautas generales para que nuestros radioyentes también se enteren qué son utilidades, qué empresas están obligados o qué trabajadores están sujetos a esta participación, ¿no? A ver, aquí hay 2 temas, creo, ¿no? Uno, importantísimo, y no le han dado mucha publicidad, porque estos tienen pues el manejo de medios, ¿no? Estamos hablando del despido de 15 trabajadores,
y que no se ha conocido de su paralización en ningún medio de comunicación, ¿no? Y por otro lado, Jorge, que también esta parte del monopolio de esta empresa cervecera, también pues comienzan a despedir trabajadores, acosarlos y quitarles beneficios. Entonces, en ese sentido, vamos a abordar dos temas, creo, importantes, ¿no? Has hablado con el ministro de Trabajo, muy bien. ¿Qué pasos más van a seguir? Aparte de ello, nosotros hemos enviado 130 cartas a los congresistas de la República, al presidente de la Comisión de Trabajo, Justiniano Apaza, respecto a esta vulneración al derecho, a la violación de los derechos humanos que viene cometiendo esta multinacional. Hemos tenido respuesta de parte del Congreso, en la cual han enviado cartas al ministro para que tome cartas en el asunto. Hemos denunciado ante la UITA, estamos presentando nuestra queja a la OIT, al organismo internacional. Como esta empresa opera en todos los 5 continentes, hemos recibido carta de muestra de solidaridad a los sindicatos que trabajan para BNP de Colombia, Panamá, Honduras, Guatemala, Brasil, también de Estados Unidos, Japón, Indonesia, Sudáfrica, en muestra de solidaridad, y manifestando estas organizaciones sindicales que en estos países también se cometen los mismos tipos de abusos. Es decir, esta empresa emplea la misma plantilla, el mismo sistema de maltratar a los trabajadores y violar los derechos humanos. Muy bien. Jorge, Sí, ¿qué hay que hacer respecto a cómo... la verdad es que el tema, uno es el tema de utilidades, ¿no? La participación de los trabajadores, como me decía Cindy, que no solamente es un problema de los trabajadores de Bacus, el problema de las mineras, por ejemplo, como Corona, Poderosa, Minera Chinalco, por no mencionar Antamina, Cerro Verde, Sauder, ¿no? Es de las empresas industriales como... todas como tienen Bacus. malas praxis. Claro, lo que pasa, fíjate, que un buen año, ¿no? Con buenos ingresos y utilidades, como ha sido el caso de Bacus, donde prácticamente los ingresos se disparan en más de 400, de incremento, vende por más de 4.500 millones de soles, las utilidades se disparan por más de 1.650 millones de soles, ¿no? Neta, residual, ¿no? Entonces, la que declaran las empresas, y los trabajadores dicen, bueno, ahora tendremos una mayor participación, que es el 10% de la utilidad imponible. Pero para llegar a la utilidad imponible, las empresas aplican una serie de beneficios. En el caso de la Bacus es, digamos, un pulpo que controla a 24 empresas, entre empresas vinculadas y subsidiarias, y por ejemplo, entre el 2016 y 2017 se crea una empresa, Bacus Marcos y Patentes. A esa empresa le transfiero parte del patrimonio y le tengo obligación y le pago regalías. En otras palabras, se paga a sí misma la Bacus a través de una subsidiaria que crea con menos de 15 trabajadores, que funciona en sus propias instalaciones, y le pago más de 715 millones de soles. O sea, lo que tendría que ser utilidades, ¿no? Se va como un pago a una vinculada, pago por marcas y patentes, ¿no? Son 715 millones. Entonces, creas otras empresas, ¿no? Racetrack, 24 empresas, ¿no? Entonces, de un bolsillo pasa al otro bolsillo dentro del grupo. Entonces, así se repite. Por ejemplo, hay una empresa Protiza, chilena, del grupo Mata Larraín, ¿no? Papelera, también hace lo mismo, ¿no? Filiales, es un monstruo, ¿no? Es un monstruo, el grupo Tizú, CMPC, entonces, del grupo chileno, las mineras hacen lo mismo. Entonces, un buen año de ingresos y utilidades no significa que los trabajadores van a recibir, en el caso de los trabajadores industriales como Bacus, Protiza, el 10% de la utilidad imponible. Si son trabajadores de las minas, el 8% de la utilidad imponible. Si son servicios, gran comercio o banca, el 5%. Nunca se cumple, ¿por qué? Porque antes de llegar a la utilidad imponible hay una serie de partidas que son gastos deducibles. Entonces, porque la ley, la tributación está hecha así, por ejemplo, tengo que deducir las depreciaciones, las amortizaciones, el ochecito del gerente, ¿no? En el caso de las mineras, las regalías, el gravamen, pagos por servicios, pagos por intereses. En el caso de las mineras tengo que deducir los gastos de exploración del año, ¿no? Entonces, o crear empresas de fachada, como el caso de Bacus,
a las cuales le transfiero patrimonio, le transfiero pagos, por decirte antes, los pagos eran a subsidiarias, no pasaban de los 200, 300 millones, de repente se disparan a más de 1.700 millones, o sea, ¿qué pasó de un año a otro? ¿No? Entonces, porque tienes un control monopólico, pues, y fíjate, y está en el poder, no solamente, por eso la importancia de medios como Radio Eco. ¿Quiénes eran miembros del directorio de la Bacus antes de la absorción, antes de la compra? PPK. Claro. Zavala, ¿no? El primer ministro de Trabajo, Grados, ¿no? Claro, o sea, que se quedaron sin chamba, ¿no? Se fueron al gobierno. ¿No? Se quedaron sin chamba por esta reestructuración mundial, ¿no? Es más, la base ahora funciona en Colombia. O sea, la gerencia, entonces, Colombia, Ecuador, Perú. Entonces, y estos señores fueron indemnizados con más de 15, 20 millones de soles, porque son, pues, la alta gerencia, los directores, ¿no? Con esos señores la empresa es generosa, pero con los trabajadores, palo, pues, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, tenemos las normas, la Constitución, y tú, Evin, como dirigente histórico de Petroperú, sabes muy bien que el edificio, la construcción legal en el lado laboral sigue siendo la Constitución y la ley, las normas del fujimorismo de los 90, ¿no? Por eso es que en la práctica los trabajadores, no ha habido bonanza, en el caso de la bonanza minera, los trabajadores de Minera Poderosa, de Corona, de Chinalco, de Chugán, de las mineras de cobre, prácticamente han visto pasar la bonanza, ¿no? Y por eso que tienen este problema de utilidades, porque dicen, mientras más ingresos y más ganancias, menos participaciones, ¿no? Entonces, eso cómo se traduce, ¿no? Se traduce en menos utilidades para los trabajadores, que es la herencia que dejó, digamos, lo que fue antes la comunidad industrial, que fue transformada. Entonces, la alta directiva de las transnacionales, como esta participación de utilidades no existen en otras legislaciones laborales, ¿no? Los gerentes que vienen de afuera dicen, este es un sobrecosto, ¿no? Esto en ningún sitio se pagan utilidades, por lo tanto, contrato con los mejores estudios contables y jurídicos para que reduzcan esta participación. Doctor, entonces estamos hablando más o menos de un panorama, por ejemplo, ¿no? En el caso de Bacus, que el año pasado ha tenido, digamos, su pico más alto, ¿no? En ingresos, y sobre todo se entiende que debería haber mayor reparto de utilidades para los trabajadores, por un lado, ¿no? Y con esta, digamos, artimañas legales, se podría decir que hay un tipo de elusión fiscal que le afecta al Estado y también a los trabajadores. Muy buena pregunta, Cindy, porque el principal perjudicado es el Estado, y ahí yo no sé, la SUNAT, en lugar de estar persiguiendo a los pequeños comerciantes, ¿no? Exacto, ¿no? Cerrando locales porque no das boleta, acá se la llevan en paila, ¿no? Bueno, me quedo corto con la paila, pues, porque creas empresas de fachada, ¿no? Jorge, pero todas estas malas prácticas las hacen todas las actividades privadas y no hay quien fiscalice, eso es lo peor. Bueno, ahí justamente, ¿cuál es el rol de la SUNAT? Claro, ¿no? Porque tienen un margen de discrecionalidad. A su modo, ¿cómo es que podría actuar SUNAT, por ejemplo, en este caso? Bueno, diferenciando, primero, que el reconocimiento de que un monopolio privado es peligrosísimo. Entonces, por eso que en los Estados Unidos hay ley contra las concentraciones. Te obligan a desconcentrar. Acá se está en discusión si eso es bueno o no, todavía no se aprueba una ley contra la concentración, porque concentración no solamente es, por ejemplo, en el caso de Bacus, también en el caso de la Linde, Corporación Linde, 67% de mercado, ¿no? Claro. Tienes en el caso de los servicios, tienes los bancos el tipo del Grupo Romero actúa igualito, el Grupo Brexit, las mismas prácticas, y es la ilusión lo que está en problema. Entonces, antes que subir los impuestos, el impuesto a la renta, a los que ganan menos de 2.050 soles mensuales, que era lo que pensaba el anterior ministro de Economía, acá tenemos, mira, hay 800 juicios de las grandes empresas, 800 juicios, ¿no?, que sean por demandas de la SUNAT, por más de 20.000 millones de soles judicializadas, ¿no? Que fíjate, cuando la SUNAT observa que has pagado menos impuestos a la renta, ¿no?, te dice, bueno, nos vamos al Tribunal Fiscal, eso demora 5 o 6 años, así te salga a favor del Estado
el dictamen del Tribunal Fiscal, nos vamos al Poder Judicial. Entonces, mientras eso va ganando tiempo, la cosa se va licuando, por ahí vas aceitando, ¿no? Tú sabes lo corrupto que es el Poder Judicial. Lamentablemente en nuestros países las instituciones no funcionan. Poder Judicial, el Congreso de la República, la Policía Nacional, digamos, no dan confianza a la ciudadanía. Jorge, ¿y hasta dónde es que estas empresas se pasan ya? Porque en el mismo lugar donde tienen su matriz, ¿no? Ahí también tienen las subsidiarias, ahí Claro, mismo. sí. Eso es una situación Los mismos irregular. dueños, los mismos funcionarios. Tú sabes bien eso, ¿no? O sea, Sí, efectivamente. Los mismos dueños, los mismos funcionarios, entre ellos se compra y se vende. Y no podemos creer cómo una empresa crea una empresa marca patente, es decir, esta empresa dice, yo soy el dueño ahora de la marca Pilsen, Cristal, Cusqueña, Arequipeña. Es decir, esta empresa, las plantas cerveceras de Atem, Motupe, Cusco, Arequipa, que quieren producir esta marca, tienen que pagar la patente a esta empresa. Luego, después, las utilidades regresan a la misma empresa matriz, pero ya subió el costo de lo que es la productividad, ¿no? De todo el proceso productivo. Y ahora, esta empresa ha generado una utilidad neta al cierre del ejercicio del año 2017, 84% más que el año 2016, todo un récord histórico de ganancias, de utilidad y rentabilidad. Sin embargo, no hay ningún motivo ni excusa para que la empresa reduzca su personal. Pero esta empresa pues no lo que quiere es deshacerse de todo el personal, quiere tercerizar. Esta empresa verdaderamente no cumple, o sea, con ningún tipo de códigos ni leyes acá en el Perú. Pero sin embargo, ¿cómo es galardonada, premiada, certificada como la mejor empresa en toda Latinoamérica por responsabilidad social y como la mejor empresa para trabajar en el Perú? Pero nosotros preguntamos a estas empresas encuestadoras, ¿por qué no vienen y le preguntan a los trabajadores si verdaderamente se respetan los derechos de los trabajadores? Que es completamente falso. No hay un clima laboral positivo, armonioso para nada. Trabajador que tenía 35 años de servicio, dentro del grupo de los 15 trabajadores que ha sido despedido, trabajadores con una conducta intachable que siempre ha sido premiado por la empresa como el mejor trabajador, lo ha despedido. Lo ha despedido. De esta manera es como trata a los trabajadores como si fueran los trabajadores descartables con las más mínimas condiciones de vida laboral. Claro, yo insisto en que no solamente el tema del reparto de utilidades que elude, ¿no es cierto?, también la cantidad de dinero que le dejan de dar al fisco porque evaden los impuestos, ¿no?, creando empresas subsidiarias, creando de una u otra manera funcionarios y que le pagan aquí en el Perú, le pagan en otro lugar como estás diciendo, ¿no? O sea, a un funcionario le pagan doble hasta 3 veces, pero es la misma empresa. Sí, efectivamente, y también lo que los compañeros de Bélgica nos han mandado una revista en la cual nos dice cuánto gana el funcionario. El más alto ejecutivo de ABINB es Carlos Brito, de nacionalidad brasileña, gana 6.55 millones de euros al año. Imagínense, reducen tanto los costos laborales en toda Latinoamérica, ¿para qué? Para pagar un alto funcionario esa cantidad de 6.55 millones de euros, lo que gana este funcionario al año. Es una cantidad extraordinaria. el tema, ¿sabes cuál es, Evin? En el fondo, en el caso del Perú, es la concepción que tenemos del trabajador del choro barato, ¿no? Entonces, para estos señores, pagar utilidades, que la participación... En el caso de los mineros, tú sabes, en la época de bonanza, las utilidades se adelantaban, ¿no? Claro, adelantaba a los trabajadores. Y era casi igualito a la remuneración. Si tú ganabas 100.000 soles al año, tus 14, tus 15 sueldos, las utilidades eran eso hasta un poco más, ¿no? Sí. ¿No? Porque no debemos olvidar que las utilidades puede ser el 8% de la utilidad imponible en el caso de los mineros, pero hasta un tope, 18 remuneraciones. Claro, 18 remuneraciones. Entonces, en el caso del buen minero, el caso de Yanacocha, Antamina, cuando los precios del oro y del cobre subieron, no podían sacar más de 18 remuneraciones, ¿no? Con tope. Si tú ganabas 7.000 mensual, multiplícalo por o 10.000 por 18, no podías sacar más de 180.000 al año. Pero esa plata se queda en el país, ¿no? Entonces, tope 18. Con el excedente remanente, tú financiabas los programas Fondo de Empleo, Pro Joven, qué sé yo. Entonces, o sea, el trabajador ahí perdía derechos también, ¿no? Entonces, es la concepción del cholo barato. O sea, mientras
yo tengo, por ejemplo, el caso de Cerro Corona o de Minas Corona en el centro del país, trabajadores que trabajan 12, 14, 15 horas al día y ganan 1.200, 1.500 soles al mes, ¿no? Y beneficios. El único beneficio es la asignación familiar, que por ley no la puedes eludir, ¿no? Entonces, oye, ¿esto es lo que ganan? No, sí, doctor, 15 años así, por eso se han visto formados sindicatos. O sea, el tema recorre, ¿no?, a las empresas chilenas, ¿no? Protiza, del grupo Mata Larraín, las empresas Ripley. Fíjate, ¿cuánto pagan? No pagan utilidades, además que les dan un básico tan mínimo y luego lo otro es por las ventas, ¿no? O sea, las comisiones, ¿no? Entonces, es la concepción del choro. Entonces, no podemos tener un capitalismo moderno, competitivo, si es que el lado laboral, el trabajador, que es el que produce la riqueza, el excedente, la plusvalía, es tratado de esa forma, ¿no? Entonces, porque la primera, digamos así, cuando se trata de ver desde el punto de vista de la teoría económica, la primera distribución del ingreso es la distribución que hay entre el beneficio y el salario, entre el capital y el trabajo. Esa es la primera distribución, porque ambas rentas, tanto el beneficio como el salario por el trabajador, son las que al final mueven el aparato fiscal, el productivo, o sea, son los generadores de ingresos, todo lo demás dependemos de ellos. Entonces, aquí lo que hay es un maltrato, y la concepción colonial, parte de la herencia colonial es esta: concebir al trabajador no como un igual, no como un trabajador. Mira, yo estuve con el embajador coreano hace un mes, y que decía Corea que es un 10 veces menos que el Perú, 53 millones de habitantes, la 11ª potencia mundial en PBI y en exportaciones. Decía él, la principal fuerza productiva para la sociedad y el Estado coreano es el trabajador, ¿no? El trabajador. Entonces, y por eso tenemos desde chiquitos calificarlo, educación, ¿no? Entonces, fue bien interesante. Sí, ¿no? Entonces, Jorge, acá es al revés. Bien, vamos a una pausa y continuamos con el programa para las preguntas respectivas, Jorge, porque aquí estamos hablando de monopolios y estamos hablando también de señoritos que están detrás de estas empresas. Volvemos. Vale. Bien, continuamos con el programa. Cindy, parece que tienes una pregunta. Sí, doctor Manco, mi pregunta iba por el tema de que nuestra legislación, nuestra Carta Magna, por decirlo así, en su artículo 61 establece pues que en el Perú no se puede establecer concertaciones ni monopolios, ¿no? ¿Y qué es lo que se está haciendo, o quién es incluso la encargada de establecer quiénes o qué empresas están en monopolio, ¿no? Como es el caso de Bacus. Echa la ley, echa la trampa. ¿Cómo evitar los monopolios en el Perú? O sea, hay que legislar sobre eso. Mira, en los Estados Unidos, a partir de la ley Sherman, 1911, la enmienda, se obligó, en el caso de las hermanas petroleras, que eran 7 hermanas, estaba la Shell, la Mobil, Chevron, ¿no?, Texaco, que es la más grande, el Estado obligó a que se dividan, ¿no? Y ya no haya un cerebro, ¿no? Y las hijas, ¿no?, se dividan. En el caso nuestro, la Constitución, como bien dice Cindy, prohíbe el monopolio. Sin embargo, se crea a través de los organismos reguladores, el INDECOPI, ¿no?, que es el organismo que tiene que regular la libre competencia. En teoría económica, el monopolio es aquella empresa propia de una deformación del mercado que primero determina el precio, ¿no? Ellos determinan el precio y determina la cantidad ofertada, ¿no? Entonces son las dos condiciones, ¿no? Yo puedo ser el único productor, ¿no? Caso Hierro Perú, por ejemplo, o Chugán, Hierro Perú, entonces, pero no determino el precio es internacional, por lo tanto no soy monopolio, soy el único productor. En el caso de la Bacus, es cierto, yo tengo prácticamente el monopolio de la industria cervecera, pero alguien me puede decir, pero hay empresas, hay cerveceras artesanales, pero es un margen chiquitito, ¿no? Entonces, hay libre importación, sí, pues, te sale más caro. Entonces, en la práctica, tu comportamiento es monopólico, determinas el precio. Es cierto que en el precio hay un impuesto selectivo al consumo, que ha subido de 30 a 35% en el paquete, fuera del IGB, ¿no?
Entonces, ya eso te hace que la cerveza sea cara, ¿no? En relación a su real precio. Pero nadie dice, ¿no? Y acá lo tocamos tangencialmente la vez pasada, que tanto Corporación Lindner, que tiene el 67% del mercado, que procesa la Coca-Cola, la Inca-Cola, la Fanta, en el caso de Bacus lo mismo, pagan 14 céntimos por 1000 litros de agua. Tú, Cindy, pagas 3 soles 20 por 1000 litros, ¿no? Los que consumimos 100 litros, entre 50 y 100, pagamos eso, ¿no? Claro. Entonces, como ellos tienen pozos propios, creen tener derecho a la propiedad del agua cuando el agua es un bien público, ¿no? Entonces, y tiene que fiscalizar el ANA también. Entonces, mira, el ANA hizo la denuncia, porque eso no es creación nuestra, está durmiendo este problema del 2015, ¿no? La Comisión de Vivienda de la anterior legislación quiso que por lo menos se aprobó, cuando Marisa Glave era presidenta de la Comisión de Vivienda, que por lo menos Sedapal pusiera un marcador, un medidor, que todos tenemos, ¿no? En nuestras casas todos tenemos nuestro medidor, cuánto consumes de agua, ¿no? ¿Qué pasó? Oye, no lo dejaron, primero... No lo dejaron entrar, esta es mi propiedad. La presidenta, ¿cómo se en ese entonces? Del Fujimori, bueno, me acuerdo la señora que viene de los 90, el presidente del Congreso, Luz, dijo, pídeme lo que quieras, pero menos ese proyecto no pasa. O sea, no se vio, se aprobó en comisión, pero no se aprobó, ni siquiera entró al pleno, no se discute. Entonces, ni Sedapal puede entrar, entonces, y lo mismo, Indecopi, ¿no? Indecopi solamente queda reducido a ver si la práctica, hay monopolio, pero no hay práctica monopólica. No sé si me entiendes. No se ha determinado entonces legalmente la existencia de monopolios, por eso es que se sigue, ¿no? Perjudicando a los trabajadores. Pero lo que sí es cierto y podemos afirmar y con toda propiedad es que, o sea, imagínate pues si desde el mismo Congreso de la República te dicen no puedo entrar ahí por el monopolio, por el poder que tienen estas empresas, porque también financian campañas políticas. Claro. O sea, ese es el asunto de fondo. O sea, tampoco nos damos cucufatos ni tampoco queremos engañarnos, ¿no? Y además también estas empresas, porque ahora los grupos económicos, Jorge, tienen sus jugadores de gato de despensero. O sea, nombran a los de Indecopi, a todos los organismos reguladores, ellos les pagan. Claro, el estudio... Entonces eso es un error, pues, es bueno, Cindy, el presidente de Indecopi tiene su estudio que antes era el caserito de las empresas que iba a regular, Telefónica, Bacus, entonces algo así como he capturado al regulador, ¿no? Entonces, exceptuando el de la SUNAS, ¿no? Que ha sido mi alumno, me acuerdo, ¿no? Él me dijo, hay empresas, me confirmó, ¿no? Me dijo, no solamente pagan 14 céntimos por 1000, sino que hay empresas de un grupo tipo Belmont, ¿no? Que tiene 100 cisternas, ¿no? En el sur, en Pucusana, y le vende a Sedapal, ¿no? Para poder abastecer agua en los balnearios del sur, y vende los 1000 litros, ¿no? Un metro cúbico a 15, 18 soles. O sea, los más pobres del país pagan precios pues muy exorbitantes. O sea, fuera de toda, eso ya no es capitalismo, ese es mercantilismo rentista, ¿no? Entonces, por eso que nosotros estamos contra las prácticas monopólicas, contra los abusos a los trabajadores, por el lesivo, el elusivo pago de utilidades a los trabajadores, que no les pagan los que le debieran pagar, a vista y paciencia del Estado. Eso es lo que a mí prácticamente me sorprende y evidentemente causa en los trabajadores una profunda, digamos, una reacción. Claro, Jorge, con este capitalismo salvaje que hay en el Perú, que tienen controlado todas las empresas, ¿no es cierto?, en el país, telecomunicaciones, electricidad, ¿no es cierto?, en el caso de los petróleo, el gas mismo, ¿no? Es un monopolio. Pero si tú analizas, Jorge, me he puesto a pensar que estos grupos monopólicos, lógicamente, pues son los que han financiado las cuestiones en las televisoras, ¿no? Ahí sale su anuncio. Entonces, ¿quién nos va a tocar, Jorge, si
los trabajadores no tienen ninguna ventana de salida para que digan lo que estamos diciendo en este momento, que la libertad que nos da Ecoradio y el público tiene la palabra. O sea, no hay medios para que, son poquísimos, ¿no? Un diario, 2 diarios por allí, pero de ahí no existen en realidad ventanas de salida para que los trabajadores denuncien estos hechos, de manera que ellos nos tienen por todos los lados. Y entonces, si nuestro gobernante, el presidente de la República, el premier, ¿no es cierto?, el Congreso de la República, no legisla a favor del pueblo, legisla a favor de las transnacionales porque ellos financian campañas, y entonces, ¿qué hacer en esta próxima campaña política para que entre gente limpia? Y creo que ahorita hay una responsabilidad histórica de todos los jóvenes, ¿no?, para salir a protestar a que no haya más reelección de congresistas para evitar este tipo de artimañas que le hacen tanto daño al país. Claro, otorongo no come otorongo, es cierto, pero yo no sería tan pesimista, Evin, ¿eh? Si tú ves las encuestas, ¿no?, del día domingo, oye, yo no tengo mayores simpatías por Verónica Mendoza, no te lo reconozco, no tengo dudas que es una persona honesta, ¿no?, íntegra, ¿no?, consecuente, pero saca un 22% si las elecciones fueran mañana, ¿no? Y la Keiko Fujimori abajo, 18%, aparece en primer lugar, me parece, Guzmán, ¿no? Barnechea también está por ahí, ¿no? Entonces, justamente el keikismo, el fujimorismo, que está identificado con todo lo que tú acabas de decir, o sea, el abuso de poder, la corrupción y todo lo demás, las simpatías, digamos, están, si tú juntas a Verónica, a Santos, y por ahí hay un tramo todavía porque salga un Antauro, qué sé yo, justamente porque concentra, ¿no?, concentra las expectativas, porque la ciudadanía está harta, ¿no?, de estos abusos de poder, de la corrupción, ¿no?, del Congreso, no pasa nada, ¿no? Entonces, donde tenemos señores congresistas que más que señores congresistas parecen delincuentes, ¿no? Entonces, esto hay que decirlo, ¿no? Entonces, por eso es que los jóvenes que tienen, así como Cindy, ¿no?, que es la más chiquilla acá, ¿no?, tienen la responsabilidad de conducir el país. Jorge, una pregunta para irnos de ahí al corte. Tú enseñas a muchos jóvenes, dentro de esas concepciones de lo que estamos hablando, ¿cuál es lo que ellos manifiestan cuando tú abordas algún tema así tangencial de esto? ¿Qué es lo que dicen ellos? Mira, justamente una de las razones por las cuales todavía me mantengo en la universidad, casi 40 años ya estoy de salida, pero es satisfactorio para mí porque creamos conciencia ciudadana, el rol histórico, los jóvenes, ustedes, yo no digo ustedes son el futuro, ahora, ¿no? Sí. Participen en política, ¿no? O sea, normalmente los economistas, en general los profesionales, nos venden la idea del técnico, ¿no?, que la política es sucia, que la política es cochina. No, le digo... Tecnócratas, ahora que le llaman. Como tecnócratas, no, les digo... Por eso yo lo que enseño siempre es economía, política. Economía y política va de la mano. Y la economía institucional, ¿no? Hay un libro que siempre recomiendo, que es ¿Por qué fracasan los países?, de Robinson y Acemoglu. Vas a ver ahí historia, política, sociología, economía, es una sola cosa, ¿no? Entonces, los jóvenes, por lo menos en San Marcos, ¿no?, tienen la rebeldía, la formación política, pero también, les digo, eso de nada sirve si es que no va con una sólida formación de economista. Yo creo que están cambiando, ya no son los de antes, indiferentes, individualistas, y es por eso que en las calles, las protestas, los que son los jóvenes. Y los medios de comunicación, hay alternativas, el propio sistema te da alternativas, el Facebook, las redes, claro, ahora YouTube. Ya tenemos eso. Entonces, las redes sociales, ¿no? Yo me he sorprendido, quiero publicitar un evento, voy a las redes, ¿no? Los periódicos, básicamente hay un aviso, pues bueno, lo que se pueda, ¿no? Pero son las redes. Entonces, acá los compañeros de Bacus, por ejemplo, están fomentando la unidad internacional, porque los problemas que tienen ellos, los tienen, hablando con los dirigentes de Colombia, doctor, queremos contratar sus servicios porque lo mismo hacen en Colombia, ¿no?, con los trabajadores, lo mismo hacen en Ecuador, ¿no?, los trabajadores en Estados Unidos, en México, ¿no? Entonces, solo yo siempre digo, así como se globaliza el capital y se mueve para aquí, para allá, ¿no?,
Los salarios también tienen que globalizarse. Claro, hay una corriente, Jorge, en el mundo, no es de ahora, ¿no? Es más, las grandes confederaciones mundiales se han juntado hace varios años, pero lo que no sucede en nuestro país. O sea, aquí hay que ser claro también, es que el divisionismo en el país es atroz en los sindicatos, que alguien pierde las elecciones, crea su sindicato, y esa división es lo que nos hace daño a todos los trabajadores del país. Pero bueno, vamos a la pausa y continuamos con el programa. Bien, vamos al último bloque. Luis Samán, secretario general de Bacus, ¿qué sigue para adelante en la lucha que han emprendido para ver cómo se repone a esos 15 trabajadores de Motupe, ¿no? Y lo que dice Jorge, cómo insistir con la SUNAP, ¿no? Y también a las quejas internacionales a estas empresas que vulneran los derechos de los trabajadores. Evidentemente nosotros continuamos con nuestra lucha por la reposición de nuestros 15 compañeros despedidos. Por un lado, ya lo hemos ya judicializado, los 15 compañeros despedidos y más de 100 compañeros que han sido suspendidos por 5 días, de una manera ilegal, arbitraria, abusiva, prepotente de la empresa Bacus. Entonces, ahora nuestra lucha, seguimos en las calles, seguimos tocando puertas a los medios de comunicación, que son pocos, casi nada los medios de comunicación que nos dan la apertura para poder denunciar a Bacus. Son pocos como Radio Moderna, Radio Eco, que sí nos dan el espacio y la apertura para poder denunciar a esta empresa. Pero los demás radios y medios de prensa escrita y televisiva no nos dan espacio. Hemos tocado puertas, pero no nos dan el espacio para denunciar a Bacus sobre estos atropellos y abusos que está cometiendo. Nosotros como Nación Sindical nos estamos unificando a nivel internacional. ¿Para qué? Para hacer frente a esta multinacional. Hemos tenido un congreso de sindicatos de Colombia, Perú, acá en Lima. Paralelamente también un grupo de Colombia han estado reunidos en Brasil. Y la semana que viene vamos a reunirnos con los sindicatos de Bélgica en Colombia para justamente hacer una lucha internacional. Estamos pidiendo unirnos todos, primero Latinoamérica, después Oriente, Occidente y Europa, y hacerle un alto a esta empresa, una paralización a nivel internacional de un día, para que esta empresa aprenda a respetar los derechos de los trabajadores, para que esta empresa sepa que al país que va se tiene que respetar las normas, las leyes, las costumbres, la cultura y la constitución política de Estado en que país que ellos operan. Es así, de esta manera que nosotros vamos a continuar con la lucha, no vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Ya se ha presentado a través de la CGTP una denuncia a las embajadas de Bélgica y Brasil, que son los capitalistas de estas empresas, también una queja a la OIT, y nuestra denuncia también a nivel internacional de la Federación Sindical Mundial, que agrupa a 95 millones de trabajadores. También estamos denunciando, nos han enviado una carta de solidaridad y vamos a continuar quejando al Congreso de la República. También son pocos los congresistas que son pro trabajadores, que defienden los derechos humanos, que defienden la democracia en el país. La mayoría de los congresistas son, digamos... Luis, tenemos una llamada del público. Adelante, muy buenos días. Sí, al secretario general para informarle pues de que si el despido es arbitrario, se tiene que luchar para conquistar esos derechos de los trabajadores, se tiene que luchar hasta las últimas consecuencias, denunciar a los organismos internacionales de interferencia de los empresarios. Sí, muchas gracias por su participación. Jorge. Sí, creemos que, fíjate, tú has tenido el acierto de mencionar el marco fujimorista. 20 trabajadores se juntan y pueden hacer un sindicato, ¿no? Claro. El divisionismo, los apetitos individualistas, caudillismo que hay, esto hay que decirlo. Sí. Ser sindicalista no para servir al trabajador, sino muchas veces para servirse a sí mismo, ¿no? Por pequeñas prebendas, Jorge, fíjate, nosotros tenemos todo lo contrario. Nosotros tenemos una cuestión democrática participativa de los trabajadores y más bien es todo lo contrario. O sea, nadie quiere, o sea, es un poco como que también ciertos temores que hay de parte de los trabajadores, ¿no? Claro, temor a las represalias empresariales, ¿no? Entonces, justamente, yo en mis clases siempre digo, los trabajadores se unen para demandar mejores salarios y condiciones de vida. Los patrones, ¿no?, concertan para dar lo menos posible. El salario es indeterminado. Ningún modelo económico depende de la capacidad de las partes, de la capacidad negociadora. Pero desde el punto de vista del Estado, como dice Samán, ¿dónde está el rol tuitivo, protector
del Estado al más débil, en este caso al trabajo, ¿no? Entonces, y vemos que los grupos económicos, las grandes empresas, las corporaciones, el Estado mismo, que es un Estado capturado por los grupos de poder, lo que hacen es usar el poder del Estado en contra de la fuerza principal creadora de riqueza, que es el trabajador. Entonces, esto es fuente renovada de mayores conflictos, no solamente laborales, ¿no?, sino que en general afecta la distribución del ingreso, afecta la productividad, afecta el buen clima de la armonía laboral, y si a esto tú le agregas los conflictos socioambientales, el trabajador, en el caso de los sectores extractivos, en lugar de identificarse con la empresa, ¿no?, porque dice, los gringos tienen el win-win, gana la empresa, gana el trabajador, el gana-gana. Acá no, gana la empresa, y mientras más gana, el trabajador tiene que estar más abajo. Eso no está bien, eso no es bueno para el país. Bien, Jorge, mira, a ver, vamos a hacer un llamado al ministro de Trabajo, ¿no?, para que pueda la SUNAFIL allá en Motupe, que vaya un inspector de una vez y saquen también la resolución respectiva, ¿no?, declarando pues que la paralización ha sido legal, porque estamos hablando de 48 horas, o sea, no es que han hecho abandono de trabajo, ¿no? Y por otro lado, también yo creo que debes pedir una cita al presidente de la Comisión de Trabajo, ¿no?, para que vayas allí y expliques y un poco esto, hacerlo más grande, ¿no? Y por otro lado, un llamado a la SUNAT, pues también. Allí está el dinero que necesitamos los peruanos para lo que tanto estamos requiriendo, en vez de imponerles subir el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Más impuestos a favor de los más débiles. Yo creo que por ahí tenemos que empezar. Hay más de 20.000 millones por cobrar a las empresas transnacionales y creo que es hora de legislar a favor del pueblo. Con eso terminamos, Jorge y Luis. Las puertas de este programa están abiertas y cuando tú gustes, por favor, no dudes en llamar para denunciar a estas empresas monopólicas, estas empresas de grupos de poder económico, que, porque están blindadas, ¿no es cierto?, como el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, como el ministro Zavala, ¿no?, abusan de los trabajadores. Muy buenos días.